Descubrí que mi esposa me engañaba con mi primo mantenido. Y cuando todo explotó, nadie esperaba lo que hice, el día que mi vida se partió en dos. Nunca pensé que el peor día de mi vida empezaría como cualquier otro martes. Salí de la oficina más temprano de lo normal. Había terminado un proyecto importante y decidí darme el gusto de llegar a casa antes de lo habitual. Recuerdo incluso que en el camino compré una botella de vino. Nada especial, solo una de esas que a mi esposa le gustaban para acompañar la cena. Mientras conducía pensaba en lo tranquilo que era todo. Habíamos estado casados 3 años, saliendo 5 antes de eso. Nuestra relación había sido estable. O al menos eso creía. Cuando llegué a casa, noté algo extraño. El coche de mi primo estaba estacionado frente a la entrada. No era algo totalmente raro. Él venía a veces. Nuestra familia era muy cercana. Pero aún así, algo en mi estómago se tensó. Entré. La casa estaba silenciosa, pero había algo raro en el ambiente. Una especie de energía tensa que no sabía explicar. Entonces escuché un ruido en el segundo piso. Mi primer pensamiento fue que estaban viendo una película o algo así. Pero mientras subía las escaleras, los sonidos se volvieron más claros. Risas. Susurros. Algo más. Y entonces lo entendí. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Abrí la puerta del dormitorio. Y ahí estaban. Mi esposa. Mi primo. En mi cama, por un segundo el tiempo simplemente se detuvo. Los tres nos quedamos congelados. Como si el mundo se hubiera convertido en una fotografía horrible que nadie sabía cómo romper. La cara de mi primo pasó del placer al pánico en menos de un segundo. Mi esposa solo me miraba. No tenía una expresión clara. Ni culpa. Ni vergüenza. Ni miedo. Solo sorpresa. El silencio fue pesado. Yo no grité. No lloré. Algo dentro de mí se apagó. Pero otra cosa se encendió. El momento en que todo explotó. No recuerdo haber pensado demasiado. Solo recuerdo la sensación de calor subiéndome por el pecho. Mi primo fue el primero en reaccionar. No es lo que parece, dijo. Nunca olvidaré lo absurdo de esa frase. No respondí. Solo lo miré. Y luego miré a mi esposa. Ella tampoco dijo nada. Ni siquiera intentó cubrirse. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí simplemente se rompió. Mi primo empezó a levantarse de la cama. Tal vez pensó que podía explicarlo. Tal vez pensó que podía calmarme. Se acercó un paso. Escúchame, hermano. No terminó la frase. Lo empujé con toda la fuerza que tenía. No fue un movimiento elegante ni calculado. Fue pura reacción. Pura rabia acumulada. Cayó hacia atrás contra la cómoda. Se levantó rápido, claramente enfadado ahora. Y ahí fue cuando intentó ponerse agresivo. No soy un hombre violento. Nunca lo he sido. Pero tampoco iba a quedarme quieto mientras dos personas que habían destruido mi matrimonio intentaban intimidarme en mi propia casa. Hubo empujones. Un par de golpes. Nada heroico. Nada cinematográfico. Solo dos hombres perdiendo el control en el peor momento posible. Mi esposa gritaba desde la cama. Pero no para detenernos. Gritaba porque tenía miedo de que llamara a la policía. Eso me hizo detenerme. Miré a los dos. Respiré hondo. Y dije algo que incluso ahora recuerdo con claridad. Fuera de mi casa. Mi primo empezó a protestar. No puedes echarnos así. Fuera. No levanté la voz. Pero lo dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Recogieron su ropa. En silencio. 10 minutos después la casa estaba vacía. Y mi matrimonio también. El silencio después del desastre. Nunca imaginé lo silenciosa que podía ser una casa. Cuando se fueron, me quedé sentado en el borde de la cama. Mirando las sábanas arrugadas. Mi mente no procesaba nada. No era tristeza todavía. Era más bien una especie de vacío. Como si alguien hubiera desconectado todos mis pensamientos. Pasé horas así. Sin moverme. Sin hablar.
Hasta que finalmente hice lo único lógico que se me ocurrió. Llamé a un abogado. No porque quisiera venganza, sino porque entendí algo muy claro en ese momento. Si no manejaba esto con cabeza fría, mi vida podría convertirse en un desastre mucho peor. El abogado se llamaba Javier. Un hombre tranquilo, metódico y con esa mirada que te dice que ha visto demasiadas historias humanas como para sorprenderse. Le conté todo. Sin adornos. Sin drama. Cuando terminé, solo asintió. Lo primero, dijo, es protegerte legalmente. Resulta que había varios detalles importantes. La casa estaba a mi nombre. Las cuentas conjuntas podían congelarse. Y el hecho de que hubiera testigos indirectos del comportamiento de mi primo ayudaba a establecer ciertos límites legales. Durante semanas trabajamos en silencio. Documentos. Mensajes. Pruebas. Cada paso era frío y calculado. Y honestamente, ese proceso fue lo que me mantuvo cuerdo. Porque mientras organizaba todo aquello, dejaba de pensar en el dolor. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar con mi familia. Y cuando lo hice, fue peor de lo que imaginaba. No porque dudaran de mí, sino porque muchos intentaron justificar a mi primo. Siempre ha sido impulsivo. Cometió un error. Es familia. Escuchar eso fue como recibir otra traición. Entonces dije algo que llevaba semanas acumulándose dentro de mí. Les expliqué que el problema no era solo lo que había hecho. El problema era que toda su vida habían permitido ese tipo de comportamientos. Siempre lo protegieron. Siempre minimizaron sus errores. Siempre lo excusaron. Y esta vez había destruido mi matrimonio. Les dije algo muy claro. No iba a seguir formando parte de una dinámica donde se protegía a alguien que había cruzado ese límite. No levanté la voz. No insulté a nadie. Simplemente expliqué mi decisión. Iba a tomar distancia. No por odio, sino por respeto a mí mismo. El divorcio terminó meses después. Legalmente todo fue claro. Mi abogado hizo un trabajo impecable. Mi ex esposa intentó negociar varias cosas al principio, pero cuando vio que todo estaba documentado y preparado, el proceso se volvió rápido. El día que firmé los papeles sentí algo extraño. No felicidad. No alivio. Algo más tranquilo que eso. Como si finalmente hubiera soltado un peso enorme. No sé qué pasó después con mi primo. No me interesa. Lo único que sé es esto. Ese día perdí un matrimonio. Pero también recuperé algo más importante. Mi dignidad. Y a veces, eso es lo único que realmente importa.